Muy bien, bienvenidos. Buenas tardes a Juan en Madrid, España. Buen día a Iván Ormachea de Lima, Perú, y a Ángela Galvis de Bogotá, Colombia. Yo aquí a las 12 del día, estoy acá en Brasilia y estamos inaugurando la sección Entre Naciones y Nociones del podcast La Cámara de los Comunes. Este es el primer capítulo de esta sección Entre Naciones y Nociones, a propósito de que aquí hay cuatro países o un quinto país fantasma con Chile, en el sentido, digamos, de mi procedencia. Eh, Así es que, bueno, primero que todo, agradecer el gesto de ustedes. Juan Gutiérrez es presidente de la Asociación Hebras de Paz Viva en Madrid, España, con una implicancia internacional en el desarrollo de su proyecto que ya nos va a contar. Iván Ormachea es presidente de la Asociación Prodiálogo, Prevención y Resolución de Conflictos de Perú. Lo conocimos en el año 91 cuando era director o presidente de IMPRECOM. Él lleva muchos años en este campo, lo mismo que Juan. Juan fue nuestro mentor el año 91 cuando hicimos este programa de Naciones Unidas y la Javeriana sobre resolución y tratamiento de conflictos. Y nos acompaña también la más joven mujer, Ángela Galvis, que es abogada, que trabaja en cooperación internacional, que tuve el gusto de conocerla cuando ella viaja de Perú, de su curso de la Católica a un curso en la Universidad de Chile en Santiago sobre teoría y práctica de la negociación. Ahí nos conocimos con Ángela y hemos cultivado una amistad ya desde el año 2018, ya dije ya 1991 con Iván y con Juan, y eso es la vida. La vida son trayectorias, son experiencias, conocimientos, aprendizajes, prácticas, y de eso vamos a hablar entre estas naciones y la noción de los nombres de la paz y cómo nosotros, de una u otra manera, alguna vez cuando niños tuvimos una idea de lo que era la paz y esa idea de la paz fue cambiando en el tiempo a propósito de nuestro trabajo profesional y humano en el campo de, el tratamiento de los conflictos. Por lo tanto, voy a abrir una primera pregunta general para todos, en el sentido de cómo esas primeras nociones de la palabra paz fue mutando con el tiempo, qué hay en esa evolución, en esos aprendizajes de personas que vienen de Perú, España, Colombia, eh, y que han visitado distintos países y se han educado también en torno a los procesos de paz, en el caso de Juan con su doctorado en Hamburgo, del caso de Iván con sus programas de posgrado en Estados Unidos, en Siracusa también, y el caso obviamente de Ángela, que ha estudiado los programas también europeos de educación para la paz, resolución de conflictos. En ese sentido, lo que es las experiencias, las trayectorias y los conocimientos, la pregunta es, ¿qué le pasa a esta famosa palabra la paz? Juan, empezamos contigo. Sí. Bueno, yo aprendí de Adam Carroll que la paz es una relación. Entonces, mis primeras experiencias de paz fue en la relación con mis padres. Ellos, antes de nacer, ya me tenían programado un poco como eran ellos idealizados. Tenía que ser católico, de derechas, eh, atleta, ingeniero de caminos, como mi abuelo y mi tío. Y, y tenía también un conflicto con mi patria, que era la España franquista. Entonces desarrollé esa relación, a mi entender, de forma pacífica, porque me plegué a los deseos de mis padres y me hice ingeniero de caminos. Hasta los 25 años me plegué. Eh, pero luego, después de plegarme, me desplegué de de mi patria, que era con un pie Euskadi y con otro pie Cantabria.
tampoco era el sitio, la relación que tenía con mi padre, con mi padre era conflictiva. Y a los 25 años emigré a Suiza, donde he estado 3 años y luego he estado más de 20 en Alemania. Ahora Ahora, no oigo. sí, perfecto. No, qué interesante. Vamos a ir ahí pimponeando estas trayectorias y van a ir saliendo, digamos, estos conceptos también, cómo fueron mutando. En tu experiencia, Iván, ¿cómo fue esto? Encontrarse con esta palabra en el camino de la infancia, la paz, y qué ha significado en tu vida personal y profesional. Claro. Yo creo que esta palabra paz está marcada por un simbolismo muy común, que es esto de la paloma blanca de la paz, ¿no? Y creo que si bien tiene un efecto simbólico importante, la reduce a eso, a un símbolo, ¿no? Cuando en verdad paz, y eso es algo que tuve que aprender a través de lecturas en principio, la paz es en verdad un poco de arte y de ciencia. Y en verdad la paz está presente en todas las relaciones humanas, como sugiere Juan. Eh, Hay un concepto adicional porque a partir de la paz se tejen una serie de conceptos alrededor. Y a mí me gusta mucho este concepto de construcción de la paz, ¿no? Porque muchos piensan, bueno, ¿qué es esto de la paz? Que no haya conflicto, que no haya guerra, que no haya violencia. Bueno, ese es un lado, pero lo más importante es que a pesar de no tener conflicto, eventualmente no tener violencia física, por así decirlo, sí existen otras maneras de afectar la convivencia entre los seres humanos. Y pensamos que hay paz, y en verdad no la hay, ¿no? Entonces hay un concepto muy importante, el de Galton era el tema de la violencia estructural, por ejemplo, ¿no? Como el sistema en sí silenciosamente mantiene cierto tipo de relaciones, instituciones, jerarquías y dominaciones, y a la larga pensamos que estamos en paz porque no hay conflicto armado, porque no hay violencia abierta, pero en sí es un sistema opresivo y es injusto. Por lo tanto, no hay una paz que todos deberían merecer, y entonces ahí entra el concepto de la paz positiva, que hay que construirla muchas veces. Pues a mí me gusta esa idea y creo que la construcción de paz, como muy bien señala Juan, tiene que empezar desde nuestra vivencia familiar. Y creo que ese es el gran aporte que podemos hacer. No necesitamos tener un movimiento para la paz para contribuir a la paz. La paz la debemos empezar primero en nuestras relaciones afectivas, luego en nuestras relaciones en el resto de los espacios, en el ámbito laboral, en la comunidad y claro, con nuestro país y nuestra sociedad mayor. Perfecto. Gracias, Iván. En caso tuyo, Ángel, aquí vuelvo a decir que era más joven, pero que también has conocido muchos países, has estudiado el tema de la paz también en distintos países. ¿Cómo ha ido transformándose en tu vida personal y profesional esta idea de la paz? Sí, claro, pues además de lo que mencionas, pues digamos de la edad, también creo que tiene que ver mucho el tema conceptual con que la paz pues igual va a ser como una categoría social e histórica y contextual, ¿no? Entonces, cuando le preguntas eso a una persona que nace dentro de lo que ha sido un conflicto, o sea, el conflicto existe 30 años para atrás, es decir, en la generación de mis padres, pero también toda la vida es lo que yo he conocido en Colombia, ¿cierto? Entonces, claro, ese concepto creo que se transforma con base a esta categoría como social, contextual, histórica. Y para mí eso es como ese salto de lo que menciona Iván sobre la paz negativa y la paz positiva, pensar que la paz es como la ausencia de la guerra, porque ese es el contexto y el contexto está marcado por un conflicto armado interno, por estar, o sea, por crecer viendo unas noticias pues súper impactantes en donde no se respetan los derechos humanos fundamentales, a empezar a conocer otros contextos, a ver cómo
el hecho de hablar con otras personas, de ver cosas, por ejemplo, que a mí me marcaron mucho, fue el hecho de estar acostumbrada, por ejemplo, a que acá en las vías existe presencia de ejército. Entonces, como que otras personas ya de otros países que vinieron a visitarme o que yo estuve en otros lados, solo ese hecho como de verdad no es normal, o sea, no es normal ver pues personas como con fusiles en las calles, no es algo que está naturalizado, pero que no debería ser, ¿cierto? Entonces, digamos que a partir de eso siento cómo se transformó mi concepto de esa paz negativa de ausencia de la guerra o del conflicto hacia una paz positiva de cómo se va construyendo y cómo el mismo concepto va evolucionando, ¿no? Pues más allá de que en principio un contrato social era como, bueno, para que podamos solo convivir entre nosotros y nosotras, pero digamos ya cómo va avanzando eso a cómo podemos convivir con otras especies, con el medio ambiente y cómo todo eso pues va permitiendo construir como un concepto de paz como una categoría más amplia y pues que como todo se va transformando y se va concluyendo en diferentes etapas históricas, ¿no? Entonces antes era solo eso, como que haya una tregua, ni siquiera, y ahora ya cómo va evolucionando ese concepto a que no es solo esa ausencia, sino que también debemos hablar de justicia social, debemos hablar de otras categorías más que se empiezan a incluir para que verdaderamente lo reconozcamos como paz. Pero pues esto indudablemente es otra categoría que va a ser alimentada en diferentes procesos sociales, en diferentes procesos históricos. Así es interesante cómo, por ejemplo, cuando nos reunimos en Villeta el año 91, uno de los temas que estaba propuesto en ese programa era que el nuevo nombre de la paz es el desarrollo, y eso se decía a principios de los 90 en el contexto de lo que había ocurrido el año 89 en Europa, el derrumbe de la Unión Soviética, los cambios, digamos, ingentes que ya estaban apareciendo en el mundo, y se planteaba este tema del desarrollo. Hoy día lo podemos ver en la lectura de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, eh, cómo que, entre otras cosas, digamos, solo el, el apartado 16 de los objetivos, o el objetivo 16, habla del tema de la paz, y los demás tienen una consistencia interesante con lo que nosotros hemos aprendido en la vida respecto a lo que son conflictos estructurales o violencias estructurales desde el punto de vista de la educación, la salud, el acceso a la justicia, etcétera. ¿Cómo podemos 2023, en ese sentido, situado en esta realidad histórica, contextual que nos toca vivir, eh, cómo se ha ido presentando para nosotros el tema de esta paz positiva, como lo plantea Juan, con el concepto de paz viva? ¿Por qué ha ido cómo se ha dado esa transformación? Juan, si nos puedes contar un poco también de cómo llegaste a este concepto de las hebras y hebras de paz viva, ¿sí? Bueno, enlazando con el tema anterior, yo lo que creo haber descubierto es que la paz positiva, que yo la llamo paz viva, y la paz negativa la llamo paz metálica, yo lo que creo haber descubierto es que la estamos generando constantemente, incluso en nuestra vida diaria. O sea que no solo es una paz deseable, sino es una paz que estamos generando constantemente, hasta en los actos más evidentes y obvios, como el ceder el paso a otro cuando te cruzas con él, o ayudar a alguien a levantarse si se ha caído, que ya son incluso automáticos, son generadores de paz positiva. Muy interesante. Tú también hablas de un concepto que se llama paz erótica. Si nos puedes hablar un poco de esa idea de la paz erótica. Bueno, yo parto de que la paz es débil. La paz es distinta en cada momento por el futuro que estamos generando. Y el futuro que estamos generando con la crisis ecológica, el calentamiento global, las armas nucleares, los vectores que pueden
transportar esos proyectiles nucleares a cualquier lugar del mundo, está entrando en lo que se llama la era del antropoceno, en la que la especie humana domina a la naturaleza y domina a sí misma, si quieres, y con eso se extingue. El objetivo de la paz era terminar las guerras, pero ahora las guerras terminan con la humanidad y ya la humanidad no termina con las guerras. La próxima guerra, caliente o fría, va a terminar a la humanidad. Entonces, para mí es muy importante la paz que necesitamos y el tema es cómo fortalecerla. Y la respuesta es respaldando con la memoria la voluntad de paz positiva. Muy interesante, Juan. Vamos a volver a estos temas. Sería interesante en ese mismo contexto, Iván, que tú nos comentes este trabajo de diálogo que están haciendo las ciudadanías peruanas a propósito de las crisis de legitimidad institucional que está viviendo el Perú y que al mismo tiempo, en esta idea que hay que ser seductora la idea de paz, vuelvo al tema de la paz erótica, cómo seducimos de manera amable, de manera afectiva, para que distintas generaciones o en diálogos intergeneracionales nos hagamos cargo del tamaño de las crisis y los conflictos que tenemos en nuestros países. Mm. Interesante todo este tema del eros y de la seducción. Mm. Bueno, la historia es larga, voy a tratar de abreviarla, pero como ustedes habrán revisado, habrán recibido alguna nota, a inicios de diciembre del año pasado, el anterior presidente del Perú, Pedro Castillo, el 7 de diciembre, eh, intentó un autogolpe de Estado, ¿no? Fracasó en el intento, hubo una sucesión constitucional totalmente legítima y la vicepresidenta Dina Boluarte asume la presidencia, ¿no? Sin embargo, sobre todo las regiones del sur del país, que son fundamentalmente campesinas, rurales, indígenas, se levantan en contra del nuevo gobierno y se toman decisiones lamentables por el lado del uso de la fuerza a través de la participación de la Policía Nacional y del Ejército, y al cabo de aproximadamente un par de meses hay alrededor de 60 muertos en las protestas, en el estallido social. Es muy lamentable decirlo, pero uno de los, digamos, del, de los factores que en gran medida ha evitado la posibilidad de un diálogo para salir de la crisis justamente fue que el gobierno actual nunca ha reconocido responsabilidad alguna por las muertes. Hay informes que van desde ONGs nacionales, internacionales e incluso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que concuerdan en que ha habido un uso abusivo de la fuerza, ¿no? Y hay evidencias claras con videos, incluso también con la revisión de los cuerpos, donde se han encontrado balas de armas de guerra, de fusiles automáticos, en al menos 30 cuerpos, personas fallecidas, algunos incluso médicos, al menos en un caso, jóvenes en su gran mayoría, personas que no estaban en la protesta y no estaban realizando una acción que haya podido poner en peligro la integridad de las fuerzas del orden. Bajo este contexto, la posibilidad del diálogo nacional para salir de la crisis pues se anula, ¿no? Sobre todo el día 9 de enero que se produce lo que se denomina la masacre de Juliaca en el sur del país, donde en un día murieron 17 personas justamente según la forma que he descrito. Un policía también en la noche, 18 personas. Y entonces, bueno, la posibilidad que se abra un diálogo nacional entre las fuerzas políticas se anula. Aquí en el Perú existe un espacio de
de diálogo entre ellas, que se llama el Acuerdo Nacional, se frustró justo ese día, porque ese mismo día se encontraban reunidos y ese mismo día se producen todas las muertes. Y lo que entonces surge es, a partir de un espacio creado también el año pasado, ya en abril del año pasado, de organizaciones de sociedad civil muy preocupados, entre ellos Prodiálogo, muy preocupados de que esta crisis que ya venía desde hace varios años, nos iba a llevar pues a la afectación del sistema democrático, ¿no? Los partidos políticos no lo son básicamente grupos que entran a la política para festinar sus negocios e intereses muy, muy mezquinos, y empezaban a darse ya evidencias muy, muy abiertas y desvergonzadas de cómo debilitar al Estado, capturarlo, cooptarlo. Y entonces, bueno, desde el año pasado estas organizaciones, repito, nos juntamos y decidimos en principio eh, hacer una propuesta de reformas constitucionales para el sistema político, ¿no? Para revertir esta situación, porque ya no podíamos tener un sistema con este tipo de partidos y políticos. El Congreso de la República en el Perú tiene 6% de aceptación, según las últimas encuestas, ¿no? El 90% desaprueba la gestión del Congreso y de los congresistas. El 80% de los encuestados, según una última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, desea nuevas elecciones, y la actual presidenta, y también sucedía lo mismo con el anterior presidente Pedro Castillo, que literalmente fue un desastre en su gestión, tiene tan solo 70%, o perdón, tiene 16% de aceptación y 70% de rechazo. Entonces, bueno, lamentablemente no se pudo impulsar mucho estas reformas constitucionales debido a justamente el autogolpe de diciembre, a las muertes por el abuso del uso de la fuerza. Y lo que sí empezamos a trabajar desde sociedad civil es el impulso de espacios de diálogo, no a nivel nacional, sino a nivel de las regiones del sur del país que han sido muy afectadas. El día de hoy hemos podido construir a base de digamos, pura fuerza, puro punche, como decimos, una serie de espacios de coordinación con las organizaciones de sociedad civil a nivel nacional, incluyendo gremios, tanto de empresarios, tanto de trabajadores, frentes, plataformas diversas, ONGs, universidades, la Defensoría del Pueblo, y finalmente hemos logrado hacer una conexión con el símil de la sociedad civil allá en Arequipa, en el sur del país, y en julio deberíamos estar teniendo un primer diálogo que hemos denominado Encuentros de Escucha y Diálogo entre aquellos grupos que se han movilizado, aquellas personas que han sufrido pérdidas de vidas, las víctimas, heridos, e incluso también aquellos que están en contra de las protestas, para que tengan estos diálogos de escucha en principio con sus autoridades regionales y otras organizaciones de sociedad civil a nivel nacional. A Dios gracias. Naciones Unidas nos va a acompañar también en ese esfuerzo, la cooperación internacional, y con ello queremos revalorar el tema del diálogo, dar un espacio a las personas que quieren mucho expresar su voz y se sienten no escuchadas, y demostrar que el diálogo sí puede funcionar cuando hay buena voluntad y el deseo de hacerlo de modo democrático. Perfecto, interesante, Iván, la descripción amplia que haces de cómo participa o se reapropia de los procesos de resolución y transformación de conflicto la propia sociedad, las personas comunes y corrientes. Exacto. Y a propósito de nuestra conversación previa de documentar, de poner en registro aquello que ocurre, y a propósito también del proyecto de Juan, de las hebras de paz viva, ahí están ya ocurriendo situaciones, ya están ocurriendo cosas, porque entre otras cosas hay víctimas, hay victimarios, hay situaciones donde puede existir también eventualmente la ayuda o esto de pasar, de dar la mano a los otros para que los sistemas de convivencia mejoren. Tú, Ángela, que conoces y que estás trabajando monitoreo y el sistema a través de la cooperación internacional respecto a lo que ha sido
este largo conflicto en Colombia y que pone en jaque la propia convivencia y el desarrollo del país de distintas maneras, ¿cómo, cómo esta idea que plantea Juan de la paz viva se expresa en esta manera de aproximación que tienen los organismos internacionales y lo que a ti te toca ver personalmente como ciudadana en el contexto, digamos, de la calle, de cómo se construye esa paz viva? Sí, pues un poco, digamos, de la mano con lo que se ve a nivel como de comunidad internacional, es como este mandato general que está pues desde 1945 si se quiere, desde antes, pero digamos un poco ya consolidado con el nacimiento del sistema de Naciones Unidas y bueno, sí da un poco, digamos, como este mandato de querer mantener la paz, ¿no? O sea, para eso se hizo, para mantener la paz mundial. Y entonces a partir de ahí, digamos que se desarrollan y se entretejen diferentes instituciones, pero también redes que están intentando abogar por eso. Y pues como tú lo decías al inicio, como de la conversación en cuanto a los, por ejemplo, a los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, digamos, todo este desarrollo que se da a nivel de este objetivo 16, ¿qué es lo que implica? Implica todo esto que nos contaba Juan como con otro nombre, pero que también lo hemos llamado esa paz positiva, y es el llevar a todos estos procesos que no solo pretenden disminuir la violencia como tal, la mortalidad, que esto pues sí, vamos que pues hay un declive bastante grande, porque pues desde las guerras mundiales, a pesar de que ahorita hayan tantos conflictos latentes en diferentes partes del mundo, las tasas de mortalidad bajaron. Entonces, si solo ese era el concepto de la paz, pues entonces podemos decir que el mundo básicamente está en un estadio de paz mucho más completo, más amplio, ¿cierto? Pero entonces, claro, o sea, también se va más allá a cómo se evoluciona con este concepto y que ahora incluyen muchos más temas, ¿no? Entonces, inclusive como todo esto ahora que se habla contra las corrientes financieras, de armas ilícitas, de corrupción, de cómo las instituciones tienen que ser más transparentes y eficaces, el tema de ya de libertades fundamentales y de cómo desde, digamos, desde esa creación del sistema de la comunidad internacional se va acentuando cada vez esta necesidad de la cooperación internacional para fortalecer las instituciones nacionales. Entonces, casi que desde este Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, también se da una entrada más grande, porque ya dice como que se fortalezcan estas instituciones nacionales, inclusive mediante el apoyo de cooperación internacional, ¿no? Y cómo todas estas leyes y políticas a favor del desarrollo sostenible se ven reflejadas a nivel macro, pero tienen que ir encauzándose a niveles nacionales, ¿sí? Entonces, digamos que en este orden de ideas también llega a algo que comentabas al principio y era como este tema, digamos que acá se está dando frente a la paz total. ¿Y qué significa esto ya como lo dices, como en la cotidianidad y en la vida? Y es eso, pues que si el concepto de paz es solo que no haya guerra, pero hasta dónde, digamos, están satisfechas las necesidades mínimas, la vida digna de las personas y cómo todos estos factores pues van confluyendo hacia lo que es la paz en realidad, ¿no? Que es más de esta ausencia de guerra y lo que estamos llamando acá la paz positiva y cómo ya se está viendo como una necesidad pues global, más allá de disminuir las muertes o de que no hayan escenarios de guerra latente, sino cómo todo esto confluye llegando incluso como a tocar temas tan del momento como la crisis climática. Entonces creo que va por ahí y pues que también se construye así pues como nos comparte Iván como esas ideas de cómo ya se ven a nivel digamos de país en Perú, acá también cómo se ha dado con el estallido social y pues como desde 2019 y que esto haya implicado un cambio de gobierno tan trascendental en Colombia porque acá no se veía esto nunca, o sea, para la región y para esos cambios, digamos, tan abruptos a nivel de política, en Colombia nunca se había dado.
Pero entonces, ¿cuál ha sido como la magnitud de las cosas para que un cambio así en un país como tan conservador y que ha estado tanto tiempo en conflicto llegue a darse, ¿no? Muy bien, Ángela, a propósito de lo último que tú dices y a propósito también que Juan conoce muy bien Colombia, ha estado varias veces ahí colaborando, trabajando por la paz. Eh, Hay algo que está pasando en el mundo, a propósito de lo que bien decían ustedes, de que tal vez no se necesita un movimiento por la paz para poder actuar en los procesos de construcción de paz, pero tal vez sí se le echa de menos un poco a los movimientos para la paz que habían en los años 70, 80, en relación al tema nuclear, en relación, digamos, a las situaciones que ocurrían en el siglo pasado, y que hoy día tenemos un conflicto de marca mayor, gordo, como dicen los españoles, con Rusia y Ucrania, porque ahí está también en cuestión el tema de las armas nucleares, y por lo tanto hay una situación que lleva un año, un poco más de un año, que es bastante peligrosa, tan peligrosa como fue la crisis de los misiles en Cuba el año 62. Y a propósito de esas décadas que han pasado, Juan, ¿cuál es tu impresión respecto de la importancia de ser terceras partes, la importancia del tercer lado, como se le llama a este tipo de conflictos, cuando han habido intentos, en el caso de Ucrania y Rusia, de poder mediar, de poder intermediar, pero están más empeñadas las partes en este conflicto armado respecto a sus propios intereses de lo que está ocurriendo ahí? Entonces la pregunta es, ¿qué ha pasado con los movimientos por la paz? ¿Qué ha pasado con las terceras partes? Y una cosa que en lo personal me llama mucho la atención, que justamente en los países escandinavos, Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca, han habido ingentes esfuerzos por formar personas de África, de América Latina, de distintos países en temas de construcción de paz, transformación de conflictos, pero sin embargo estos países que tienen tremenda incidencia en el campo de la formación, no lo han tenido tanto en esta pasada, en esta jugada, en esta guerra que existe respecto a la importancia de ser terceras partes. ¿Cuál es tu opinión personal respecto de eso, Juan? Bueno, dos cosas. Primero, en el conflicto de Ucrania, que no es un conflicto entre democracia y imperialismo, sino que es un conflicto entre dos imperialismos, hay una gran tercera parte que es China. Y los países europeos y quizá los países latinoamericanos podrían cooperar ampliando esa tercera parte. Y luego otra segunda cosa. John Paul Lederach dice que hay dos métodos de mediar, el nórdico y el sureño. Y en el nórdico el mediador es externo e imparcial al conflicto. O sea, es como un juez que tiene que ser externo e imparcial. Y la mesa de negociaciones es una mesa llena de papeles, llena de documentos. En cambio, la mediación sureña, el mediador es parte del conflicto, merecedor de confianza y digno de confianza. Y la mesa de negociación está llena de comida y bebida. La mediación desde los países nórdicos es esa mediación nórdica y no se mostró eficaz. Y la mediación sureña, según John Paul Lederach, es la que yo creo que tiene futuro. Perfecto. Muy interesante. No sé si tú, que también anduviste paseando por esos países escandinavos, Iván, ¿cuál es tu apreciación personal, profesional respecto de esto de la ingente necesidad de terceras partes, sobre todo, digamos, porque no hay una zona del mundo más comprometida
drásticamente o en peligro que la propia Europa, pero que sin Mm. embargo, al parecer, por las acciones de los estados y sus dirigentes, este conflicto va para largo. ¿Cuál es tu opinión personal en ese sentido, Iván? Bueno, hablando de las terceras partes, yo creo que hay que, en principio, eh, afirmar, es una opinión obviamente, pero afirmar de que gradualmente se está valorizando cada vez más el rol de los terceros, ¿no? Y las terceras en la intervención en cuanto a conflictividad social en general, ¿no? No solo en el tema de conflictividad armada, sino también en cualquier tipo de conflicto. Empezando desde los sistemas de justicia, por ejemplo, donde en muchos países existen mediadores o conciliadores, mediadoras, conciliadoras, que vienen promoviendo, por ejemplo, que los conflictos no lleguen a sede judicial, ¿no? Ahí hay todo un movimiento interesante. Los que somos abogados, abogadas, conocemos esta dimensión. Pero de ahí, digamos, en los otros aspectos, en lo social, en lo político, yo lo que he notado a lo largo de estos últimos 25 o 30 años es que, por ejemplo, hay mucha más demanda de facilitadores que de alguna manera y en algún momento se ponen el sombrero de mediador, en fin, en todo caso es un rol de tercero también importante. Eh, Se valora mucho que venga este tercero con cierta expertise para, digamos, manejar estos procesos basados en la construcción de consensos o el diálogo, que pueden ser diálogos generativos, pueden ser diálogos de crisis, en fin, eso por un lado. Y por otro lado, también veo que hay tipos de terceros, ¿no? Lo que señala Juan, por ejemplo, estos mediadores del sur muchas veces son parte, pues, de nuestra red social, ¿no? Son familias, es el cura de repente de la parroquia, es una persona que de repente hasta tiene un sesgo más en favor de uno de los lados, pero el otro lado valora incluso esa característica, entonces acepta, ¿no? En cambio, digamos, el mediador del norte es un tipo más técnico, un poco más distanciado, y eso es lo que valoran también, ¿no? Un neutral, como señala. En cambio, nosotros valoramos más el tema de la vinculación y de la confianza. Y yo creo que eso permite hacer varias tipologías de terceros, tanto por su rol bien por el tipo de conflicto en el cual se inserta, ¿no? Estos grandes conflictos internacionales como el de Rusia y Ucrania, y en verdad ahí, bueno, lo que tenemos es eventualmente intervenciones, mediaciones. El presidente de Turquía, por ejemplo, en algún momento ha intervenido. Creo que Macron también hizo algún esfuerzo, pero digamos, están dentro de un protocolo, ¿no? Son mucho más formales. Existe toda una impronta que a veces no permite romper con las barreras, ¿no? Y ahí también tiene mucho que ver los personajes que son los decisores de uno y de otro lado, ¿no? Eh, y entonces el rol del tercero se torna mucho más complejo. Eh, en breve, lo que yo quisiera señalar es lo siguiente, ¿no? Aquí he mencionado dos figuras de lo que son los terceros, pero los terceros tienen múltiples facetas. Sobre esto ya se ha estudiado mucho, ¿no? Pueden ser observadores, pueden ser convocantes, pueden ser garantizar procesos, pueden ser evaluadores, los mismos capacitadores, bueno, los facilitadores y mediadores de todas maneras, los reconciliadores, en fin, pueden tener múltiples roles, pero lo que me parece muy valioso es que cada vez más se está valorando que estos se profesionalicen, o quizás no voy a usar el término profesionalizar, pero digamos, tengan los mejores recursos y que además sean, digamos, terceros con una característica también inclusiva, ¿no? Y ahí hay todo un trabajo que se ha hecho desde Naciones Unidas para incluir a mujeres en todos estos procesos de paz como terceros, este marco internacional de mujeres, paz y seguridad.
la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas 1325 del año 2000, que también reconoce que en muchos de estos conflictos, sobre todo hablando de conflictos armados, son los hombres los que toman la decisión, pero también los hombres los que median. Y aquí es importante la participación, la experiencia y la otra mirada de las mujeres. Perfecto, gracias, Iván. A propósito de ese último tema, Ángela, a lo mejor faltó la otra Ángela, Ángela Merkel, en la situación que está ocurriendo entre Ucrania y Rusia, no lo sabemos, pero sí, a propósito de lo interesante que puede ser para las personas que escuchan después el podcast, que se han nombrado autores como Adam Carley, John Paul Legra, Johan Galtung, entre otros. eh, Fisas, Vicent Fisas, un catalán que ha intentado por años sistematizar este campo con distintos tipos, digamos, de propuestas bibliográficas, etcétera, hablaba en su época de la feminización de la cultura como parte de los procesos de construcción de paz. En ese contexto, Ángela, respecto a lo que es la feminización de la cultura en la construcción de procesos de paz, y sabiendo también que en Ucrania y en Rusia sobran los machos que hacen la guerra y que intentan, digamos, prolongar la guerra por los intereses particulares y estratégicos que están en esa situación, como bien lo describió Juan, ¿cuál tú crees que puede ser en el siglo XXI este aporte desde la feminización de la cultura? Sí, bueno, pues digamos que ahí está todo este tema también, como lo menciona Iván, de la resolución 1325 y los planes de acción pues que se han ido desarrollando, pero también como han quedado de cortos, ¿no? Entonces, por ejemplo, estamos hablando de la guerra Ucrania-Rusia, pero por ejemplo, acaban más de 20 años de esa resolución y este es el primer año que se va a desarrollar un plan nacional de acción. Entonces eso ya nos dice mucho, ¿no? Nos dice como de cómo se ha relegado, a pesar de que se reconoció, digamos, la importancia, como lo hemos hablado en muchos momentos con Rolando, no solo del rol, digamos, de la mujer en la participación y en la construcción de paz, que también ya, digamos, que tiene un recorrido y tiene o sea, está estadísticamente ya le han hecho como modelos econométricos de cuando las mujeres participan en los acuerdos, si se ha demostrado que van a ser más duraderos, la calidad, tenemos ejemplos ya muy concretos como el caso de las mujeres en Liberia, de cómo, o sea, no se logró paz hasta que no se sentaron y dijeron, bueno, acá se encierran y hasta que firmen un acuerdo los dejamos salir porque nosotras somos las que estamos llevando del bulto, ¿sí? Y entonces empiezan a reconocer esas diferencias en la vida y en los cuerpos de las mujeres que han sido pues utilizados como botines de guerra, pero también que al ser la mayor cantidad de personas las que acuden a los enfrentamientos, que son hombres, entonces al final, por ejemplo, acá en Colombia la mayor cantidad de personas que están buscando a personas que están desaparecidas son mujeres. Entonces, como esto no solo lleva, digamos, como a esas discriminaciones estructurales, institucionales, económicas, bueno, de muchos índoles, pero también al rol de las mujeres en esa construcción de paz, ¿sí? Entonces, cuando han sido ahorita, por ejemplo, acá que se están dando como proyectos de ley que buscan reconocer ese papel de las mujeres buscadoras, y entonces en todo esto también entra como para ponerlo en contexto de lo que ustedes venían hablando, como por qué no se ha llegado, digamos, como con esas terceras mediaciones a un conflicto de estos. Y también siento que pues es un tema bastante álgido, ¿no? Porque también es como ver que hace mucho no se daba una guerra, un conflicto así dentro de Europa. Entonces una cosa es ir afuera de tu casa a ayudarle al vecino y otra cosa es cuando es el vecino de la casa del lado, ¿no? Entonces, claro, digamos que esto ya tiene unas connotaciones distintas y creo que también está como el miedo y como toda esta posición, pues es geopolítica al fin y al cabo, ¿no? Entonces, ¿quiénes entran a negociar y por qué?
si es que hay miedo, pues cuál es también la voluntad de las partes, pero también cuál es el papel que está jugando la sociedad civil. Entonces también siento que se ha dado como este criterio súper guerrerista. O sea, yo he escuchado a personas que son pues como amigas mías que son de Ucrania y que han trabajado en temas de paz, que han estudiado conmigo temas de paz, pero también he escuchado como un discurso ya muy guerrerista y todo este tema. Entonces también siento que el hecho de que sí, o sea, de la comunidad internacional y cómo se aproximan estos conflictos, pues tiene que ver mucho indiscutiblemente con la geopolítica, pero también con estas crisis de legitimidad que vemos a nivel de comunidad internacional, ¿no? Entonces, todas estas críticas que tienen su asiento y que son de por qué en unos conflictos sí y en otros no, y si entonces son estos países los que se autodenominan como mediadores innatos y todo esto, cuándo llegan y cuándo no en determinados conflictos y quiénes son las personas que llegan. Entonces, si van a llegar, como lo estaba mencionando Juan, ¿no? Como estos mediadores nórdicos o más como hacia este modelo sureño, o si se está dando el espacio de participación de mujeres o no. Creo que todas estas aproximaciones tienen que ver como mucho con esta geopolítica, sus juegos de intereses, pero también con las crisis y la legitimidad que tiene la comunidad internacional, pero también el mandato, ¿no? O sea, hasta dónde sí se quiere promover y velar y que haya paz mundial, pero hasta dónde se puede y cómo. Entonces creo que ahí entran como en juego muchas preguntas que también son, pues como que te ponen a pensar mucho y también a llevar una crítica como hacia todos estos sistemas y cuándo se hace y cuándo no, y si es que es lejos de lo que me compete o desde mi área de interés o no. Entonces creo que sí tiene que ver como con muchas aristas. Perfecto, muchas gracias, Ángela. Ahora vamos a pasar a una etapa donde ustedes mismos se pueden hacer preguntas, pero que tiene que ver con el foco en lo que cada uno está haciendo también. Vamos a partir por Juan, que tiene un extraordinario proyecto que se llama Hebras de Paz Viva y que nos gustaría que nos contara para las audiencias latinoamericanas que van a estar escuchando este podcast, cómo empezó, cómo inició este proyecto, cuestiones súper relevantes como lo intergeneracional, porque lo que le he escuchado a Juan, ahí hay niños de escuelas con sus padres, sus profesores que participan, digamos, en construir o en recabar estos relatos también en las hebras de paz. Y yo creo que para Brasil, Perú, Colombia, Chile y otros países es muy importante hacer ese juego seductor, ¿no? De seducir los diálogos intergeneracionales y de tener presente la memoria como constructora de futuro. Así es que en cualquier minuto pueden hacerle preguntas a Juan respecto a lo que va a ser su presentación de este hermoso proyecto Hebras de Paz Viva. Adelante, Juan. Bueno, pero antes de eso, habéis mencionado a Vicente Fisas y tengo una buena noticia al respecto. Vicente Fisas sigue vivo y no ha terminado su trayectoria. Hace unos 5 años tuvo un tremendo derrame cerebral que se quedó sin poder hablar ni poder andar, y prácticamente ni poder recordar, pero se ha ido recuperando y está otra vez produciendo cosas. Ha incluso publicado un libro que se titula Fabricando al enemigo. Perfecto. Interesantísimo dato, Juan. Bueno, Que a propósito, esas son, nos tocó conocernos en la CIAP también, cuando estuvo FISA y contigo, Pedro Valenzuela, Iván, sí, partiendo en esa conferencia internacional. Cuéntanos de qué se trata Hebras de Paz Viva, por qué se llama Hebras. Paz Viva ya lo has mencionado, pero ¿por qué hay que tomar una hebra, Juan, para construir seductoramente, afectivamente, eróticamente la paz? sí. Bueno, yo parto lo de la paz de las dos, que ya lo vamos mencionando una y otra vez,
Y lo que he visto es que y cuando asumí la dirección de Guernica Horacius y fui su primer director y su fundador, me di cuenta de que el recuerdo no solo debe de recordar las atrocidades, como lamentablemente en toda España y Latinoamérica los centros de memoria lo que recuerdan son las atrocidades que cometen los seres o que sufren los seres humanos. Es lo que recuerdan y lo que dejan de lado es cuando vertemos su vida por la vida de otros, por su bien y su gozo, lo cual es una propiedad no solo de los seres humanos, sino de todos los seres vivos, también incluso de las plantas. Así Eso es. en el fondo ya lo entendió y lo expresó Darwin, y si basta con ver cualquier documental de estos documentales tan maravillosos de vida animal, de cómo un pingüino protege a los huevos de sus hijos, o cómo incluso hay un biólogo italiano, Mancuso, que ha hablado que el futuro es vegetal y muestra que los árboles en el bosque se contactan a través de las raíces y los árboles jóvenes y fuertes transmiten savia a los árboles enfermos o viejos. Así es. En especies diferentes. Y este acto de verter la vida de otros sucede en la vida cotidiana. Hay un ejemplo de Colombia que me contaron de un párroco que se va a confesar con el cura y le dice, padre, lo que yo le voy a confesar a usted va a ser secreto. Dice, sí, hijo, tranquilo, esto es como una tumba. Sí, de verdad, bueno, pues padre, le confieso que me han ordenado que le mate a usted. Entonces el cura dice, y yo te absuelvo en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y salva la vida. Eso es una cosa que sucede en la vida diaria y sucede constantemente. Para, para dar fuerza a la paz hace falta reforzarla con una memoria que también recuerde estas acciones de paz viva que son incesantes y son no solo hay. Es curioso que eso lo ha recogido un proyecto, ya lo recogió incluso en Israel, donde hay lo que se llama el concepto de justos y una ley, un jardín de los justos, donde se pone una lápida para recordar a cada justo, y el justo entre las naciones es una frase bíblica que es al no judío que arriesga su vida por salvar vidas de judíos en el holocausto, durante la Shoah. Y el primero que se nombró como justo entre las naciones era Oscar Schindler, de la lista de Schindler. Después de 7 años de intervención, porque Schindler era un machista, corruptor, por un lado, pero arriesgó su vida por salvar no solo a los empleados judíos de su fábrica, sino a sus mujeres y a sus niños, y sobornó a los guardianes de Auschwitz para que permitieran que volvieran de Auschwitz. Bien. Entonces, estos actos
generalmente se los aparta del aula en memoria de, como digo, estos centros de memoria, De memoria histórica, de memoria democrática. memoria histórica o memoria democrática, que lo que rememoran son las atrocidades cometidas y sufridas, pero no estos actos, con lo cual la, la paz que genera eso es una paz muy débil, muy escénica. Yo he escribido de una forma quizá demasiado provocativa, coge y tranca, una paz coge y tranca. Hoy diría que es una paz muy necesaria, pero insuficiente. Así es. Interesante, Juan, cómo en esta conferencia TED que haces en Madrid sobre la presentación del proyecto, que lo he compartido también con Iván y con Ángela, esa conferencia sobre Hebras de Paz Viva, es interesante cómo aflora esta idea de la memoria como constructora de futuro a propósito de que ha habido en el pasado, en los hechos del pasado, situaciones que permiten justamente construir no solamente confianza, sino que un espíritu humano mucho más cercano a lo que significa la armonía entre las personas, más allá de las diferencias ideológicas, étnicas o de cualquier tipo que las personas puedan sostener. Si uno visitara todos los centros de memoria, los museos de la memoria, efectivamente pasa lo que tú dices, rememoran el hecho trágico. Entonces, ¿cómo en el futuro diálogo de Arequipa, estoy pensando, también se trae esto de que han habido personas e instituciones que están haciendo algo distinto a no solamente concentrar sus esfuerzos en la tragedia o en el cambio estructural por venir en el plano constitucional o en el plano político o económico en Perú, en Colombia, en Chile, en el propio Brasil, que obviamente somos países tremendamente conflictuados por el pasado cercano, pero también por el pasado, digamos, de 40, 50 años. En Chile se van Sí, a conmemorar los 50 años del golpe de Estado y la extrema derecha en Chile campea para hacer el nuevo texto constitucional por elecciones democráticas que hubo. Entonces, algo está pasando en el planeta que el no reconocimiento de esas hebras de paz viva hacen que las cosas se retrotraigan o se desaceleren del punto de vista de lo que significa esta idea de Eirene, la armonía entre los diversos, ¿sí? O sea, de sí, aceptar al otro, al legítimo otro, porque en ese legítimo otro también hay algo que tiene que ver con lo mío y con la posibilidad justamente, digamos, de tomar esas hebras para que otros reconozcan esa hebra. Y en ese sentido, los diálogos intergeneracionales que tú describes, que hacen niños de distintas ciudades para llevar estos registros, es sumamente sí. importante. Bueno, precisamente la semana pasada ha habido un encuentro en Bogotá en el que estuvo el Museo de la Memoria de Santiago de Chile, el Centro por la Paz de Bogotá, el de Medellín y no sé si otro más. Y se estuvo alguien presentando el proyecto de Brase Paz Viva. Y entonces lo aceptaron sin discusión, pero como ignorándolo, Mm. lo cual ocurre constantemente. En vez de atravesarse por esa nueva evidencia, es un poco es una evidencia que la dejan fría y quieta. O sea, puede que rememoren, pero no recuerdan. El recordar significa pasar por el corazón y rememorar pasar por la mente. Pues hoy estamos en una situación en que se pasa por la mente, pero no por el corazón, a no ser que se presente como conflictivo. Así es. Eso es muy señero.
Cuéntanos también, Juan, de tu nuevo libro, o el libro, digamos, que están promoviendo, que da cuenta, digamos, de esta experiencia para que otras personas lo puedan conocer y eventualmente tomar como una experiencia que no hay que pasar como un texto más, como una experiencia más, sino como lo nuevo que está ocurriendo en el campo de la construcción de paz. Bueno, em, el, el libro es un compendio de escritos míos, de charlas, conferencias, cursos, entrevistas, desde 1985 hasta hoy. Y yo no tenía la idea de hacer un compendio de eso, sino que fue la propuesta de un amigo mío que es historiador, pero experto en temas de memoria y que además tiene una editorial, ha generado una editorial pequeña pero muy activa. Y él se quedó a dormir una noche en nuestra vivienda y estuvimos charlando y me dijo, si tú haces un compendio de tus escritos anteriores, yo te lo publico. Eh, ese compendio es escoger de unas 2000 páginas, unas 300 y pico, o sea, reducir el 80%. Y me ha supuesto un trabajo y ha supuesto en el cual he recibido muchos apoyos, pero un trabajo más arduo que de redactar un libro nuevo. Es lo que yo creo. Muy interesante, Juan, por Y compartirlo. el objetivo es fortalecer la paz y fortalecer la paz para que sea la paz no la realmente existente, sino la realmente inexistente, pero la paz que necesitamos. Y la cuestión es cómo fortalecerla. Yo creo que ese es el tema principal. Perfecto. Eso va de la mano, estos nuevos esfuerzos, estos nuevos proyectos, así como también nuevos estudios que las personas emprenden. Yo sé que Iván estudió un programa de género sobre masculinidades, entonces también ahí hay algo que decir y aportar desde el punto de vista, digamos, de qué le pasa a una persona con una formación jurídica, de abogado, se especializó en el tema de mediación de conflictos, pero lo que está pasando en el planeta a propósito del feminismo, a propósito de los cambios de los últimos años, de la emergencia de una vicepresidenta como Francia Márquez en Colombia, de un Petro que viene de la guerrilla del M-19, Sí, de un H. Bildu que tiene toda una visión, digamos, por lo menos así se trasunta en las campañas electorales sobre el amor, el afecto. Hay algo, Petro habla de la política del amor, entonces hay algo que las personas que antes estaban en las balas, que han hecho una transformación en sus vidas eh, y que de una u otra manera dan antecedente de que esto se sigue moviendo, que las cosas efectivamente, aunque nos cueste, digamos, por el peso del día y el peso de la noche de cada país, decir que efectivamente Bildu está más presente que nunca en la política del País Vasco y de España, y lo mismo Petro, Francia Márquez, lo propio dirán sus propias historias en Perú. Esto de que Iván se pone a estudiar género y masculinidades. Cuéntanos un poco de estas novedades que son importantes, porque me quedo con la idea de la paz erótica. Me parece muy potente en todos los sentidos, en el amplio sentido del afecto, la seducción, para fortalecer justamente lo que decía Juan, los propósitos de paz. ¿Cómo llegaste a esa deriva, Iván? Bueno, tema interesante, justamente, en verdad no fue un curso, fue una maestría de género, Sí, ¿no? una En verdad, maestría. mi gran musa inspiradora fue mi esposa, ella es feminista A quien y conozco, siempre, bueno, tú la conociste,
Y bueno, toda la literatura que hay en mi casa en gran medida está permeada por su eh, afiliación feminista, por además su espíritu académico. Ella es profesora en la Universidad Católica ahí a tiempo completo. Es abogada, pero enseña con enfoque de género. Entonces es incluso, yo diría que percibida como una subversiva ahí dentro del mundo tan masculinizado del derecho y de la enseñanza del derecho, hay que decirlo. Aunque también hay buenos cambios que se han dado dentro de la universidad, hay que reconocerlo, no voy a ser ingrato. Pero aún así, me llamó mucho la atención porque en la práctica que empecé a tener, empecé a darme cuenta que, bueno, pues para hablar de conflictividad social en el país, hemos tenido mucha conflictividad social a partir justamente de la presencia de la industria extractiva, como le llaman. Sobre todo aquí la minería es la que atrajo mucha y sigue atrayendo cierto grado importante de inversión. Y bueno, a partir del boom de los metales, que fue desde el 2003 al 2013, se dice que ahora hay un segundo boom. Los precios se dispararon realmente a niveles nunca antes pensados y llegaron muchas inversiones, llegaron a lugares además remotos donde no había presencia del Estado, lugares rurales, campesinos, indígenas, prácticamente olvidados y claro, se genera toda una expectativa por parte de estas poblaciones, comunidades, en favor de obtener algún tipo de rédito en nombre del desarrollo. Y surgen los conflictos, ¿no? Entonces entonces estas necesidades de los terceros, de los facilitadores, y cuando la cosa está muy complicada, surgen los conflictos y entran los mediadores. El Estado desarrolla toda una capacidad impresionante en el Perú, reconocida incluso por Naciones Unidas en cuanto a todos estos sistemas para lidiar con la conflictividad social, la Defensoría del Pueblo también, y bueno, desde sociedad civil nosotros empezamos a trabajar en esos lugares, a veces como mediadores, a veces como facilitadores, donde hay condiciones para que, digamos, estas empresas, pues, que, digamos, con buenos estándares sociales, están deseosos, perdón, de establecer una relación realmente fluida y de cooperación y de desarrollo con el entorno social. Y lo que yo notaba es que en algunos casos, incluso estas relaciones entraban en conflicto y las mujeres, los hombres, todos se movilizaban, bloqueaban carretera, qué sé yo, estaban muy activas, pero a la hora de sentarse a la mesa de diálogo a negociar, entre ellos eran prácticamente todos hombres, ¿no? Eh, y esto es muy común, tanto por el lado del Estado, tanto por el lado de las empresas, tanto por el lado de las comunidades. Y entonces, claro, me llamó mucho la atención, luego descubro de que había todo un marco internacional, desde la resolución 1325 del Consejo de Seguridad, que claro, estaba muy enfocado en lo que era conflictos armados, donde se decía de que este tipo de relación era una relación obviamente opresiva, injusta y que tenía que revertirse. Es decir, los decisores no pueden ser solo hombres, tiene que darse el espacio a las mujeres, porque además es un tema basado en derechos fundamentales, ¿no? De las mujeres. No es tan solo una cuestión de caballerosidad o de gentileza, no, hay un marco internacional de derechos humanos de las mujeres que exigen el trato en igualdad, el trato en equidad y libre de discriminación, ¿no? La Convención del CEDAW es la más conocida, pero es muy frondosa esta normativa. Entonces, bueno, por un lado, ahí había todo un desafío de inclusión de las mujeres, pero también creo y creí importante que era necesario entender la lógica de los varones en estos espacios, porque no es que logrando, por así decirlo, la paridad o la alternancia en el liderazgo en estos espacios, el asunto se resuelve. Los varones van a estar, y por lo general son los que entran en combate, entran a luchar, asumen un rol protagónico y en el espacio público tienen muchas más facilidades para estar. Y entonces me interesaban mucho estas dinámicas y lo que encontré en principio es que hay muy poco escrito sobre el tema de varones, masculinidades y conflictos. Se ha escrito algo, pero creo que merece mucho más investigación, ¿no?
porque creo que, ya para hacer la historia corta, creo que debemos de trabajar con los varones desde muy pequeños para construir otro tipo de significaciones en torno a lo que significa ser varón, ¿no? Desde pequeños, por ejemplo, aprendemos a partir de la socialización y más desde la familia incluso, que el rol del varón está más orientado a lo público, a lo externo, ¿no? Eso está cambiando, repito, pero digamos, en términos de estereotipos, en muchos lugares, en muchas sociedades se mantiene este asunto de que los varones tienden a el espacio público, las mujeres al espacio doméstico. Los varones tienen que ser fuertes, tienen que ser duros, no deben expresar sus emociones, no llorar, en fin. Y entonces, pues estamos creando varones muy predispuestos a la dominación, a la opresión a la represión incluso de su propia sensibilidad frente a cualquier relacionamiento externo o frente, digamos, a cualquier tipo de estímulo. Y en los conflictos esto es muy claro. Para hablar un poquito de Ucrania y de Rusia, ¿no? Fíjate en los personajes más. Putin es, creo yo, una manifestación muy, muy clara de lo que es una masculinidad denominada hegemónica o heteronormativa, ¿no? Sus fotos, cómo trabaja su cuerpo, todo el tema del poder, no expresa mayores sentimientos, parece, es muy difícil, ¿no? Según lo que he podido ver en un video del proyecto de negociación de Harvard, negociar con él. Entonces, Como dijo Mujica hace poco, que estuvo con él acá en Brasil, le dijo, no es humano. sí, sí, es complicado. Entonces, creo que para no hacer larga la historia, que es bastante larga, eh, concluir en que tenemos que trabajar con los varones desde muy pequeños, y este es un esfuerzo mundial, ciudadano, mediático, Perfecto. político, cultural, para convertirnos más bien en personas que regresemos a lo básico, a lo humano, ¿no? Al lado subjetivo, a la sensibilidad y a valorar las relaciones interpersonales ante todo. Perfecto, gracias, Iván. En tu caso, Ángela, que por tus trayectorias, tus vínculos con el conocimiento, tanto científico, académico y el ejercicio de tu propia profesión y de lo que está ocurriendo en este mundo real, ¿qué te pasa a ti cuando escuchas, digamos, estos proyectos que levanta Juan, que son intergeneracionales? ¿Lo ves como una necesidad? ¿Lo ves como algo que efectivamente cambia el paradigma en la forma en la cual estamos construyendo paces en nuestros territorios, en nuestros países? Sí, indudablemente. Yo creo que también un poco parte de lo que nos habla Iván de este mundo eh, heteronormado no es solo eso, ¿sí? O sea, no solo estamos determinados por muchas clasificaciones que no solo llegan al género, pero también el adultocentrismo, el antropocentrismo. Entonces, creo que estos diálogos, así como con un enfoque de derechos de las demás personas, pero también de otros seres sintientes, nos llevan a que sean como muy válidos y muy necesarios estos otros diálogos que son también intergeneracionales, pero también que son entre personas como de diferentes contextos, con el dialogar con el otro, ¿sí? Para dejar también de un lado no solo, por ejemplo, lo que sucede acá y que sucede en muchos países, que es como esta retórica del enemigo interno, sino de vernos y de sentirnos y de pensarnos como pares. Entonces, no solo los adultos van a tener la razón, sí, o sea, digamos desde lo que nos hablaba Juan al principio, como esas connotaciones familiares y cómo desde ahí se empiezan a desprender conceptos como lo bueno, lo malo, lo que es paz, lo que es justo. Entonces, creo que es muy válido, digamos, llegar como a este punto en el que tenemos que indudablemente reconocer al otro y reconocernos en el otro y en la otra para poder construir, porque si seguimos solo como, bueno, es que, no sé, la mediación se trabajaba así hace
50 años, pero bueno, ahora cómo ve un niño, una niña en el colegio esa construcción de paz, ¿sí? ¿Cómo se realmente, cómo se aplica en el día a día de las personas? ¿Cómo nos relacionamos con otras especies? Entonces creo que ahorita también digamos que está como muy en auge todo el tema del animalismo, de preguntarnos también cómo nos estamos relacionando con la naturaleza y por qué se están dando las crisis climáticas, todo el tema de la seguridad alimentaria, de cuáles son los roles y los estereotipos de género, quiénes son las personas que están llevando el agua a sus comunidades, quiénes están encargadas del cuidado, quiénes están encargadas, ¿sí? Entonces, a partir de esto, como es necesario en un punto que ya de verdad está llegando a otros límites, ese diálogo intergeneracional y ese diálogo hasta interespecie, si se quiere, y digamos ya como aterrizándolo un poco como al plano individual o personal. También creo que, por ejemplo, acá nos llevó mucho digamos, la coyuntura política, social y económica que se ha vivido, yo creo que con ocasión incluso desde la pandemia del COVID-19 y cómo nos empezamos a repensar como esos lugares y esos escenarios en los que nos relacionamos con otros y con otras. Entonces creo que desde esa empatía es como se empieza a manejar y cómo se empiezan a dar como unos conceptos, digamos lo que se está manejando acá como una paz total, pero pues en sentido amplio, ¿no? En cómo son estas relaciones interpersonales, interespecies, pero también cómo nos relacionamos con personas de otros países, de otros géneros. Entonces creo que cada vez se está viendo más como esa necesidad de esa interrelación y de esos diálogos a diferentes esferas para así poder construir lo que sigue en construcción, que es este fenómeno de la paz y que va a seguir cambiando porque pues es una categoría social, ¿no? Así como el género, de lo que estábamos hablando con Iván, de los estereotipos, de cómo todo va evolucionando, pero cómo necesitamos que estos diálogos se den entre las familias a nivel individual, o sea, son muchos planos que se requieren para poder realmente como llegar incluso a consensos, incluso a decir, bueno, acordemos en que no acordamos nada, ¿cierto? Y que es válido, pero dejar de solo hablar con las personas que también tienen como nuestro mismo nuestras mismas, digamos acá como que se refleja mucho esto y es como, bueno, si siempre hablamos entre la sociedad civil que estamos de acuerdo y como que vamos para el mismo lado, pues, o sea, ¿qué estamos haciendo? Sí, tenemos que hablar con otros y con otras que están en otros planos y poder llegar a ni siquiera acuerdos, sino a eso, como a hablarnos y a reconocernos y a repensarnos y a ver que el otro existe y que también es válido y que tenemos que empezar a construir desde lo que hay, porque si seguimos solo como con estos ideales o hablando entre nuestros mismos grupos etarios o nuestros mismos grupos con afinidades políticas, económicas, pues no vamos a llegar como a esa paz que se requiere. Interesantísimo, se me vienen a la mente varias ideas, entre otras, hablamos de Guerra Fría y de guerras calientes, y por qué no hablar de la paz caliente, así como de la paz erótica. Eso en lo personal me seduce mucho porque cuando hablamos de procesos de paz, como que la cosa ya se empieza a enfriar y a poner un poco engorrosa, fome, tardía. En cambio, una paz caliente, una paz viva, es otra cosa, es otra Sí. sugestión hacia las personas con las cuales trabajamos. Podríamos escribir un libro erótico de la paz caliente también, entre los cuatro, y ahí tenemos al amigo de la editorial y lo lanzamos. Hay que ponerle juego a esto, porque lo que dice Ángela es muy cierto, no podemos seguir hablándonos entre nosotros y nosotras. Eh, Sí. en mi caso particular me toca hablar con militares, con políticos corruptos, con políticos no corruptos, con gente de la sociedad civil que representa organizaciones sociales corruptas y no corruptas, porque así es el género humano, es la vida que nos toca vivir. Un poco para ir cerrando, Juan, que es el que a sus 90 años nos arroja en la cara esta paz erótica,
esta paz caliente, esta paz que hay que vivirla todos los días, y para hacer estas invitaciones, porque estos diálogos van a seguir, se me vienen dos imágenes a la mente. Una, la de Villeta, que habían mentores preferentemente hombres, y por ahí pasó la Pati Londoño, que es parte de la Cámara de los Comunes, también está en este podcast. Y cuando uno mira, y voy al 2015, al Congreso Mundial de la Construcción de Paz en Lima, que uno de sus arquitectos es Iván, la mayoría de las mediadores son mujeres. O sea, hay más mujeres en este campo que hombres. Entonces, en esas imágenes, digamos, de que se van moviendo, que van cambiando la escena, van cambiando la escena tanto así que, como bien dice Ángela, no se trata solamente de relaciones interpersonales o interinstitucionales, sino que también ya estamos viviendo las relaciones interespecie o la convivencia multiespecie. Para allá vamos. Y estos portentos, empezando por nuestro mentor Juan, que ponen en primer lugar, digamos, lo que está pasando, lo que más se invisibiliza, que son los gestos de vida. Vamos a comenzar a despedirnos con unas últimas palabras de cada uno y cada uno pone el acento en lo que quiere para ir despidiendo este primer capítulo, que no será, digamos, ni el primero ni el último, sino que vamos a seguir conversando sobre estas naciones y nociones que nos van circundando en este trance de nuestras vidas. Adelante, Juan. Venga, qué linda propuesta haces de que sigamos encontrándonos. Yo quisiera, respecto a lo que ha comentado Ángela de relación entre generaciones, quisiera comentar una observación que hago yo que es muy esperanzadora. Cuando voy por la calle, veo que ha habido un cambio muy importante en la relación. Cuando yo era niño, los mayores amenazaban, insultaban a los niños, les pegaban. Normalmente eso era lo normal y corriente. Y en cambio ahora los mayores y también los hombres, casi tanto como las mujeres, lo que hacen es jugar con los niños. Yo no sé si eso también ocurre en América Latina. Sí, así es. Y hasta ahora no se llamó la atención sobre ello, pero yo creo que es muy esperanzador. Sí. 100%. Luego, otra cosa es que yo veo que lo que ha impactado es la paz erótica. De todos los discursos míos sobre la paz es la que despierta como reacciones más vivas, que es lo que está pasando con vosotros también. Pero hay una cadena de ingredientes para fortalecer la paz y eso es solo un eslabón de la cadena. Así es. Juan, te voy a pedir como favor que puedas transmitirle a FISAS, a audiencias FISAS, que, que se pueda incorporar también estos diálogos. Los necesitamos a todas y todos. Así que Y ya te encontrarás también con Pati Londoño y con otras personas que se van incorporando a esta Cámara de los Comunes. Iván, como para ir despidiendo, perdón, Juan, adelante. yo ya, punto. Ok. Ok, bueno, gracias. Bueno, a ver, aquí he apuntado tres cosas que quiero compartir. En principio, el agradecimiento, ¿no? Quiero que por favor, Juan, te lleves tú este mensaje muy claro, porque me imagino que esto no es novedad para ti, pero para mí sí, porque es la primera vez que te veo después de, digamos, 20 96, años. del 96. 96, Dios santo. O sea, son, ¿qué? ¿27 años? Sí, ¿no? Pues 27 sí. años, imagínate. Toda una generación. Entonces nos volvemos a reunir y quiero decirte que aquel encuentro de Villeta para mí fue muy significativo y determinó, y yo creo que también para Rolando, porque creo que somos los dos únicos que nos quedamos en este campo, de los 20 que éramos, ese 10% valioso,
Nos quedamos en este campo de lo que es la resolución de conflictos, temas de paz, y tú fuiste uno de los grandes contribuyentes, ¿no? Entonces, imagínate el gran impacto que has tenido tu presencia, tu voz, tu sabiduría en nuestras vidas. Así que quiero que Yo te creo lleves eso en principio, ¿no? que Agradecerte por todo eso. Segundo, indicarles que sobre este tema digámoslo así como transformación de conflictos, paz y masculinidades y varones, tengo un blog que se llama Habla Varón, que tengo que ponerlo más en movimiento porque eso de escribir es complejo en estos tiempos. Eh, también ha salido un artículo reciente, un texto de la Universidad Católica sobre justamente de la maestría de estudios de género, sobre el tema de masculinidades. Y ahí está, digamos, un artículo que resume mi tesis justamente sobre el tema de participación de hombres en espacios de diálogo. Y tercero, quiero decir que mucha de esta conversación creo que nos lleva a pensar en regresar a lo esencial, a lo básico. El tema de la paz tiene que asociarse con la naturaleza, con lo cotidiano. No tiene que asociarse con grandes discusiones alambicadas quizás, que de hecho son importantes para darnos mayores luces a la gran dimensión que es la paz, pero en gran medida tenemos que vincularla a el tema de eh, ser más humanos, ¿no? Por ejemplo, algo que en lo cual estoy abocado el día de hoy conjuntamente con mis colegas de Prodiálogo es cómo regresamos a revalorizar, cómo regresamos a evidenciar que el diálogo es la manera más básica de relacionarnos de modo constructivo entre los seres humanos. En un contexto de polarización, un contexto donde el discurso en redes se basa en el insulto, en la diatriba, en la descalificación, en la crítica destructiva, tenemos que ponernos a dialogar, como dice Ángela, entre personas que pensamos distintos, pero que podemos al menos desarrollar una capacidad de escucha y de respeto hacia la diferencia, hacia el otro. Y es la única manera, creo yo, en la cual romperemos con este ciclo, con esta ola, me parece una ola de regresión hacia discursos de odio, discursos que pensamos que habían concluido con la Segunda Guerra Mundial y que lamentablemente están retornando. Y de esa manera contribuir a hacer que nuestros sistemas democráticos, nuestros espacios de convivencia sean espacios donde podamos sentirnos cómodos, sentirnos mínimamente tranquilos y desarrollarnos plenamente. Y ese es creo yo, el sueño que tengo a nivel personal y a nivel, digamos, institucional, de que finalmente, y es una oportunidad de que a partir de esta crisis política del estallido social, hay un interés de la cooperación internacional por justamente revalorar el tema del diálogo en todo nivel. Así que en eso estamos, ya les contaré más acerca de esta aventura. Gracias. Por cierto, Iván, todo lo que está haciendo Prodiálogo en el Perú es muy importante y hay que difundirlo mucho más. Ángela, para ir despidiendo ya este primer capítulo sobre los nombres de la paz. Bueno, pues quería igual como agradecerte por invitarme a este espacio. Un gusto conocerlos, pues a Iván y a Juan. Espero también poder mantener el contacto, ya que este espacio tan chévere nos convoca y nos convoca esta idea de la construcción de paz, del diálogo, de las negociaciones dialogadas para terminar conflictos, pero también de esta construcción de nuevos conceptos, de paz, de tantas cosas. Entonces, bueno, ha sido como un diálogo bastante inspirador. Espero volvernos a encontrar en estos espacios, ya que, bueno, como resultado, digamos, de la pandemia y todo, también estamos viendo que es más fácil conectarnos independientemente de estas diferencias horarias y de ubicaciones geográficas, ¿no? Yo comparto un poco el tema de lo que nos comenta Juan, como de ser esperanzador y de todos estos fenómenos de transformación social hacia unas sociedades, pues,
pues digamos, más igualitarias, ¿no? Que es lo que siento que se está dando como esa pugna. Creo que sí hay diferentes connotaciones ya con las nuevas generaciones, pues indudablemente se van a necesitar muchas más. Acá hay estudios que dicen que se necesitan 14 generaciones para salir de la pobreza. Entonces, esta pobreza que también es multidimensional y que también pues nos lleva a otro tipo de diálogos, pero sí me uno como a ese mensaje esperanzador con los giros pues políticos, sociales y económicos que se está dando, pero también hacia la posición como más crítica que tenemos como ciudadanos, como ciudadanas, pero también como consumidores, consumidoras y también en un mundo pues como más grande en el que esto ya se están, o sea, ya no estamos hablando solo de que no exista la guerra o de que disminuya el número de muertes violentas en el mundo, sino que estamos hablando más hacia, bueno, como eh, cómo nos vemos en el mundo y cómo nos relacionamos, como ahora, digamos, sí, como todo el tema del animalismo, pero el ambientalismo, pero todos estos temas y cómo están jugando y cómo se están, digamos, cambiando tantas perspectivas. Siento que vamos pues por un buen camino, que las cifras igual también nos lo indican, a pesar de que hayan pues unos momentos más convulsos que otros y que vienen de distintas fuentes, ¿no? O sea, digamos lo de salud con la crisis de la pandemia, pero también el cambio climático, como todo esto, pero también cómo estamos recogiendo esas lecciones aprendidas y cómo estas lecciones aprendidas nos llevan a superarlo y a cambiar lo que se ha hecho. Entonces, quienes se involucran en una negociación del conflicto y también pues hacer también un poco más críticos y críticas sobre los papeles y los roles que tiene, por ejemplo, la comunidad internacional. Entonces, no solo pensar como, ay, sí, la ONU está haciendo todo perfecto y no sé, el rol que ejercen en diferentes lugares o quienes, sí, quienes participan o quienes se ven abocados a la solución de un conflicto, sino también verlo desde una mirada más crítica, porque esta mirada más crítica también nos lleva a que se den unas soluciones reales y unas soluciones pues que también se puedan extender en el tiempo, ¿no? Entonces, como esa reconstrucción de los conceptos y de cómo nos repensamos y cómo lo podemos nombrar de mil maneras, la paz total, la paz caliente, erótica, como queramos, pero cómo esto nos está, o sea, nos convoca a nutrirlo, a nutrir un concepto que ya no es solo la ausencia de la guerra, sino que son más, que son instituciones, que son otras especies, que es el medio ambiente, que es el rol de las mujeres y de los niños, pero también las nuevas masculinidades. Entonces, como todo esto nos, nos lleva a esa evolución, que creo que es al final lo que se requiere, ¿no? Como que el tiempo no sea solo el paso del tiempo, sino que nos permita repensarnos, reconstruirnos y tener como unas nuevas definiciones, conceptos, prioridades. Entonces, como estas agendas van confluyendo y estos diálogos van llevando a algo, ¿no? Que no es como quedarnos en la eterna academia y el debate y cómo cambiamos este del debate al diálogo y cuál es la importancia de escucharnos los unos y las unas a los otros y a las otras. Entonces, pues sí, yo también como después de hablar tanto, sí siento que es esto, ¿no? Que es darnos paso a nuevas oportunidades, a nuevos conceptos y a también construir desde lo aprendido, pero también a deconstruir cosas que ya vimos que no funcionan. Así es. Muchas gracias, Ángela, Iván y Juan. En este primer capítulo ya vamos a ir cerrando, llevamos 1 hora 35 de una amable conversación y entretenida conversación. Y objetivamente, estas distintas experiencias de personas que han viajado por el mundo, que han vivido distintas realidades, que han aprendido y tomado conocimiento y experiencia en distintas partes, como bien lo describía desde un principio Juan, nos permite justamente entre naciones y nociones ir descubriendo cuáles son aquellos focos interesantes que se ponen en el horizonte. Este espacio, la Cámara de los Comunes, también es para presentar libros,
o escribir libros entre sus representantes y personas, digamos, invitadas para hacer talleres, seminarios, cursos y otro tipo de programas. Por lo tanto, estamos recién comenzando, estamos en la Marcha Blanca. Ya viene un próximo capítulo con Patti Londoño sobre el tema de los ODS, se llama 2030 ODS en el espacio, así se va a llamar ese capítulo, a propósito de esa línea de tiempo que está puesto. Va a venir un capítulo de Juan también, con Luis Mariano Rendón, presidente de Memoria Histórica en Chile, sobre el tema de los 50 años del golpe de Estado en Chile, pero eso tiene una repercusión, obviamente lo tuvo en Colombia, en Perú, en España, etcétera. Escuchaba hace poco a Otegi, de Bildu, hablando sobre cómo a personas como ellos le impactó el golpe de Estado en Chile, cómo significaba entonces defender por las armas, digamos, aquello que se podía tomar y cómo eso se ha ido transformando en el tiempo, cómo ese diálogo de Giguren Yotegi en un caserío en el País Vasco significó, entre otras cosas, con muchas lecturas, por supuesto, al fin de la ETA. Por lo tanto, el diálogo en su peor condición, en una lógica de la socialización del sufrimiento, eh, significó la construcción de un nuevo espacio de oportunidades para el País Vasco. Lo propio estamos tratando de hacer nosotros en nuestros países en América Latina, en Brasil, en Chile, en Colombia, en Perú. Y por lo tanto, todos estos aprendizajes, estos conceptos, estos autores, son parte de ese equipaje liviano que tenemos que llevar a distintas partes para poder justamente promover esas experiencias, conocimientos, aprendizajes y prácticas. De eso se trata, haber jugado con esta idea de los nombres de la paz. Así que muchas gracias, Juan, muchas gracias, Ángela, Iván, por este primer capítulo de inauguración de Entre Naciones y Nociones, y estamos invitados para próximos capítulos también. Así que desde Brasilia, ya a las 13:38 de Brasilia, nos despedimos, de Lima, de Madrid y de Bogotá, Colombia, o Tunja. Un abrazo para todas y todos ustedes y para las personas que después van a escuchar este podcast. Muy agradecido, paz infinita para todos, paz erótica, paz caliente. Un abrazo, chao, chao. Cuídense Chao, mucho. un Muchas abrazo, gracias, buen Rolando. día. Hasta luego. Que les vaya muy bien. Chao, Juan, un abrazo. Un abrazo. Nos vemos. Hasta Chao. Nos vemos, luego. nos vemos Chao, pronto. Ángela. También. Chao, Ángela, Iván.